Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordialísimo, abrazo fraternal para todos ustedes desde Cali, Colombia. Aquí las 11 de la mañana, 58 minutos, 28 grados centígrados, con un 70% de humedad, es decir, hay una buena posibilidad de lluvia y estamos contentos y agradecidos con Dios por tenerlos a todos ustedes en el canal y damos la entrada entonces también al pastor Gamaliel. Cambio. Un gran saludo para usted, Pastor Osvaldo, desde Mexicali, Baja California, México. Muy contento de tenerlo en cabina una vez más para considerar nuestra lección de hoy de sana doctrina, la blasfemia. Tal como dijo nuestra hermana Claudia, hemos venido de lo menor a lo mayor. Ayer la injuria abarcaba muchas formas, muchas cosas, Pastor. Ahora se está yendo a la máxima acción que puede hacer una persona con su lengua. Somos terrestres, estamos aquí, somos polvo, pastor, pero nuestra lengua puede bendecir y maldecir. Nuestra lengua pasea el cielo y la tierra, dice un salmo. Así que la lengua llega hasta blasfemar al Altísimo. Pastor, nuestro tema es la blasfemia. Mire hasta dónde se va la lengua. ¿Cómo se define la blasfemia, pastor? ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es una blasfemia? Y luego ofrecemos las citas bíblicas. Cambio. Bueno, blasfemia es una ofensa a una divinidad, es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es la difamación del hombre, es la difamación del nombre de un Dios. Es decir, no solamente es considerado blasfemo en los términos cristianos, Dios, Jesucristo. El término blasfemia, pues significa, según el griego, blatein, injuriar, como dañar una reputación. La blasfemia es una palabra o un acto ofensivo en contra de cualquier persona o cosa respetable. El término que denota un lenguaje difamatorio, injurioso hacia Dios. Sin embargo, los vocablos que se emplean en el hebreo y en el griego también se emplean con respecto a palabras, actos que atentan contra el honor, la honra y o la fama de las personas. Estos términos están indicando en su sentido original que blasfemia es solo posible darse cuando se trata de una persona, o en ese caso, partiendo de esos términos, es decir, que se blasfema contra una persona, no contra cosas, sino contra una persona. Decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder sería una blasfemia, porque el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Las blasfemias abarcan las maledicencias o maldiciones, afrentas, calumnias, injurias, impredicaciones. En la Biblia estos términos eran utilizados principalmente para describir las blasfemias dichas contra Dios. Las blasfemias pueden ser presentadas de diferentes formas. Y ahí entonces doy cambio para que comentemos lo que implica blasfemar. Cambio. Bien, pastor, comentaba yo que la lengua puede maldecir a un ser humano, puede difamarlo, injuriarlo, puede lisonjearlo, pero ya cuando estamos hablando de las cosas sagradas, entonces se convierte en blasfemia, ¿no?
hablar imprecaciones en contra de la obra de Dios, la Biblia, este libro que esto y lo otro, el libro, la Biblia. Dice un texto: abrió su boca en blasfemias contra Dios y contra los que moran en el cielo. A Jesucristo le quisieron colgar una blasfemia. Ha hablado blasfemias contra este santo lugar, es decir, contra el templo, porque dijo que lo derribaría o que que ellos lo derribaran y lo reedificaría en 3 días. Claro, no lo entendieron, ¿no? Pero no solo es contra Dios, sino contra todo lo sagrado. Ofrezco el primer texto, Levítico 24, 10 en adelante, dice: en aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Era drástica, pastor, la sentencia sobre el que blasfemaba el santo nombre de Dios, que por supuesto no era Jehová. Jehová es una transliteración muy moderna. Los eruditos ahora, con estudios más profundos, más precisos, se han decantado por Yahweh. Pero bueno, de todos modos no es la pronunciación original. El caso es de que por la falta de respeto a Dios, este hombre murió. Analicemos este caso, pastor, y luego le dejo el turno para la siguiente cita que usted nos pueda ofrecer. Cambio. Sí, que de este texto o de esta situación se desprende todo lo que se desarrolló dentro del pueblo judío o israelita sobre la blasfemia. Allí ya se desarrolla todo, se le da interpretación y aplicación a lo que se podría considerar como blasfemar. Ahora, existe la blasfemia directa, es cuando se pronuncia palabras contra Dios, como el caso de este hombre que fue apedreado, que fue allí puesto como escarmiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, la persona que maldecía, injuriaba y todos estos otros sinónimos que utilizamos allí, que abarca maledicencias, maldición, afrenta, calumnia, injurias, imprecaciones, esto hacia Dios pues se le consideraba blasfemo y por supuesto era digno de muerte. Entonces, de allí tenemos los ejemplos de la acusación de blasfemia al Señor Jesucristo, en el caso de Esteban y otros casos más, donde fueron señalados los dos más que me acuerdo ahorita es Jesucristo y este diácono Esteban. A esto se le puede llamar entonces blasfemia directa, cuando se pronuncia palabras contra Dios. El ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 11, donde dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto se conoce como una blasfemia directa. Cambio. Sí, ahí está, aparece Moisés como el objeto de la blasfemia contra Dios. Creo que hay otro pasaje paralelo donde dice contra este santo lugar. Entonces el blasfemo traspasa todos los límites de la decencia verbal y habla bajezas, ¿no? De Dios, de la iglesia,
de los profetas, de los santos, de la Biblia, bueno, contra las cosas sagradas. Pastor, también el atribuirse cosas que solo atañen a la divinidad es un tipo de blasfemia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos dijeron: este habla blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero claro, ellos no podían ver que Jesucristo era Dios hecho hombre, era la divinidad actuando ahí. Entonces consideraron blasfemo que Jesucristo se atribuyera ese poder. Cuando él también dijo: que si viereis al hombre subir, desde ahora veréis al Hijo del Hombre en el poder, en la gloria, y dijeron: blasfemado ha. ¿Cómo se traduciría, pastor? Es como si yo ahorita dijera: yo soy el Salvador, yo te voy a salvar, estoy blasfemando. O si algún loco con el pelo largo y una túnica viniera, como pasó en Alemania, ¿no? Yo soy Jesucristo, yo soy el Mesías. Se está atribuyendo un lugar que no le pertenece y entonces también es una forma de blasfemia. Cambio. Pues mire, Pastor Gamaliel, que no hay nada más bonito que uno estar guiado por el Espíritu. Justamente el texto que usted utilizó para iniciarlo tenía allí listo. Y luego para hablar de la siguiente clase de blasfemia, que es implícita. La primera es directa, la segunda es implícita, cuando se pretende prerrogativas divinas, y un ejemplo de ellos, el que usted citó. El texto lo encontramos en Mateo 9:1 al 6, y dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, allí tenemos un caso bien especial, pero mire que cuando uno se pone en el lugar de los fariseos, todos estudiosos, de los escribas, muy estudiosos, y dentro de la religión le enseñan a uno lo que es la blasfemia y de todo, yo lo pienso, ¿qué habría yo pensado? ¿Qué habría yo hecho si hubiera estado allí? Pues ahora me es fácil creer en Jesucristo, porque pues tengo las escrituras, tengo la evidencia, tengo, bueno, ya toda la interpretación. Pero si yo hubiese sido un fariseo o un escriba, seguramente que le hubiera atribuido al Señor Jesucristo que estaba blasfemando. Ahora, cuando Él hace esta demostración, dice, bueno, una persona que diga que tus pecados te son perdonados, pues es fácil, en cierta manera. Pero ahora poner a un paralítico a caminar ya es evidencia. Entonces, estos fariseos, escribas, en un principio no eran tan culpables de decir, ojo, que usted se está atribuyendo cosas que a Dios nomás le pertenecen. Ojalá nos escucharan todos los católicos cuando los curas se atribuyen el poder de perdonar los pecados y dar la absolución total, ¿no? Ojo con eso. Pero cuando ya le da la evidencia, dice, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, mire lo que puedo hacer, ya se hacen entonces responsables. Tenaz esto, Pastor Gamaliel. Blasfemar es más fácil de lo que uno piensa. Cambio. Sí, pastor, y es necesario que el pueblo sepa las formas de la blasfemia, ¿no? Hay otra forma de blasfemia, y ofrezco Romanos 2:24. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:24: porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros,
entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovechas si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Está hablando del mal testimonio. En el verso 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Bueno, en este caso es una blasfemia, pastor, provocada, ¿no? El impío dice: bueno, yo sé que hay un Dios, pero yo vivo mi vida. Pero estos hermanitos, pues los respeto mucho, ¿verdad? Ellos siguen la Biblia, está bien, mis respetos. Pero a ver, este pastor que predica contra el adulterio se llevó una quinceañera de la iglesia, engañó a toda la gente. ¿Qué clase de Dios es este? Este Dios para allá y para acá, tal por cual, esta Biblia para allá y para acá. Entonces, con el mal testimonio hace que la gente profiera blasfemias por la provocación, pastor, por la provocación. No solo eso, también dice la Biblia, por ejemplo, que las mujeres deben de portarse bien, tener cuidado de la casa, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es decir, para que los vecinos no digan: bueno, esta mujer que se dice cristiana y es una ociosa, es una perezosa, chismosa. Entonces empiezan a hablar mal de la Biblia, empiezan a hablar mal de la iglesia, incluso algunos llegan a hablar mal de Dios porque son provocados. Cambio. Es tenaz esta situación que se está dando, porque mire, por ejemplo, algo que yo no sé qué tanto podrían haber ustedes pasado por situaciones como esas, pero casi todos los que yo conozco en alguna ocasión hablamos mal de la iglesia. Uno pasaba por una iglesia cristiana, están estos locos aquí, eso a gente está rindiéndole muchas veces. Por ejemplo, yo llegué a pensar, y aún hasta decía, esta gente yo creo que le rinde más como culto al diablo que a Dios. Y allí es peligroso esto, porque blasfemar es cuando se atribuyen evidencia del poder de Dios al diablo. Tenemos el caso de Mateo capítulo 12 versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, que fácilmente la gente dice: eso no es de Dios, eso es del diablo. Y eso se da mucho en los círculos religiosos. Usted estaba hablando de la gente que ve al cristiano, de la gente que ve al pastor, de la gente que ve al líder hacer todo lo contrario de lo que están predicando o enseñando. Bueno, eso es en un círculo del no creyente que encuentra un tropiezo y blasfema contra Dios por culpa del creyente. Ahora, el celo religioso, la falta de doctrina, la falta de ser advertido y de ser cuidadoso, fácilmente se le va atribuyendo alguna manifestación al diablo. Algunos se inspiran por su fanatismo religioso, otros se inspiran por su mala interpretación de la Biblia, otros se inspiran por su parte emocional, y fácilmente se va diciendo: no, esto no es de Dios, esto es del diablo. Si bien es cierto que la palabra de Dios nos autoriza, por ejemplo, a juzgar las escrituras, a buscar discernimiento, y nos da parámetros para saber, las escrituras no, las profecías, nos da parámetros a través de las escrituras para saber si esa es de Dios o no es de Dios. No fácilmente, o no debemos fácilmente ir hablando si es de Dios o no es de Dios aquellas cosas, y más cuando uno carece de conocimiento, porque fácil es debido a su celo religioso. Por ejemplo, existe la eterna pelea entre trinitarios y unitarios, existe la eterna pelea entre las diferentes congregaciones, existe la pelea entre las denominaciones, existe la pelea entre los pentecostales que creemos en movimiento, manifestación del Espíritu Santo, y los que dicen que no,
que eso no es de Dios, que eso terminó, que eso se acabó. ¿Hasta dónde raya una cuestión tan fácil de pasarnos y se convierten nuestros comentarios y lo que hacemos y decimos en blasfemia? Cambio. Sí, pastor, sí, el problema es el mal uso de la lengua. Es decir, todas estas lecciones de sana doctrina nos están llevando a considerar lo peligroso del uso de la lengua, el alcance que tiene la lengua. Cuando lo vemos normal se nos hace fácil abrir la boca. No, esto no es de Dios, esto acá, esto allá. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Pastor, solamente hay una blasfemia que no va a ser perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Se puede blasfemar al Hijo de Dios, hablar en contra de Jesucristo, hablar en contra de Dios, de los santos hombres de Dios, de Abraham, de Isaac, los que moran en el cielo, dice la Biblia. Abrió su boca contra los que moran en el cielo. Pero es probable que sea perdonado, ¿no? Pero la blasfemia, la única blasfemia que no es perdonada, pastor, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Coméntenos algo de ello, por favor, y abrimos los micrófonos a ver si captaron los hermanos este abanico que abarca el acto de blasfemar. Cambio. Bueno, en esto de blasfemar contra el Espíritu Santo es bien tenaz y uno llega a sentir a veces escalofrío. Número 1, porque es atribuir la manifestación de Dios al diablo. Número 2, porque es maldecir abiertamente al Espíritu Santo de Dios. Y número 3, cuando hay una incredulidad sistemática donde resisten, como pasó con el pueblo de Israel, resistieron a la voz de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, una y otra vez, por ejemplo, en la carta a los Hebreos nos advierte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sucedió con los que cayeron, con los que fueron destruidos. Entonces, cuando el Espíritu Santo, que es el que ahora está a cargo de nosotros, de la iglesia, nos habla, nos insiste, nos dice una y otra vez, el apóstol Pablo dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Entonces, pues se llega como el endurecimiento del corazón a llegar un día tal vez a rayar o a llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Son, digamos, las tres cosas que de pronto yo he encontrado. Estoy atento aquí a cualquier corrección, que se convertirían como en blasfemia contra el Espíritu Santo. Doy cambio. Es un asunto muy peliagudo, pastor. Vamos a abrir los micrófonos para alguna pregunta o algún comentario de lo que es la blasfemia, las causas, las formas, los tipos de blasfemia y las implicaciones. Adelante, vamos a ver quién quiere hacer uso del micrófono. Cambio. Hermana Claudia, adelante. Cambio. Bueno, no quiso nuestra hermana Claudia. Pastor Gamaliel, por ejemplo, lo que hizo, bueno, creo que mentir. Vemos que lo que se manifestó con Zafira en Ananías fue mentir al Espíritu Santo. ¿Eso podría haber sido una blasfemia? ¿O es la blasfemia que los fariseos hicieron? ¿O que el Señor Jesucristo echaba a los demonios por Belcebú, ¿no? Atribuyeron a lo que hacía, al milagro o a lo que hizo el Señor Jesucristo, se lo distribuyeron a Belcebú, no a Dios. ¿Esto puede ser la blasfemia? Cambio. Sí, José, la única nota segura que tenemos es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es tal como dijo el pastor Osvaldo, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Esa es otra expresión paulina, ¿no? El que hiciere afrenta al Espíritu de gracia es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero el caso declarado es atribuir a Satanás lo que Dios estaba haciendo, es decir, por Belcebú echa fuera a los demonios. En eso consistió la blasfemia. Les hubiera valido mejor decir: este es un falso profeta, es un engañador. Ahí estarían blasfemando al Hijo.
Pero dijeron, el poder que este tiene viene del diablo, cuando venía del dedo de Dios. Entonces es ahí donde salen las tan famosas y controversiales palabras del Señor respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no les será perdonada. En el caso de Ananías y Zafira, me parece como que no se lo presenta como blasfemia, aunque fue muy grave porque cayeron muertos en el acto por haber mentido no a los hombres sino a Dios. A ver, Pastor Osvaldo, su comentario. Cambio. Yo estoy de acuerdo con la interpretación que usted está dando a ese pasaje. Fíjese que dice tres cosas allí, tres pasajes. Uno, el caso de Ananías y Zafira, ellos mueren, y el apóstol dijo por haber mentido. Ellos murieron como un escarmiento para la iglesia. Dos, cuando se toma la cena del Señor, indignamente dice, unos ya han muerto, unos se enferman y otros están muertos. Y número 3, el que es entregado a Satanás, dice, para que sea destruido en su carne, mas sea salvo en el día del Señor. Es decir, hay situaciones donde las personas mueren, pero no quiere decir que van a ser condenados. Y un día estos que tengamos tiempo de hacer así de polémica, vamos a discutir si los que se suicidan, todos los que se suicidan se condenan o no, pero hoy el tema es blasfemar. Entonces, para mí, no sé, lo que he entendido, el caso de Ananías y Zafira no fue blasfemia contra el Espíritu Santo. Cambio. Aunque fue muy grave, ¿verdad? Sí, pastor, por eso hablábamos de lo que era la blasfemia y poníamos ejemplos. El caso de este joven hijo de egipcio y de madre hebrea, parece como que estaba riñendo con uno de los israelitas. Probablemente había discriminación racial ahí. Y defendiendo su punto, trató de ofender al otro israelita y blasfemó el nombre de Jehová en un arranque de ira, ¿no? Aunque él no debió hacerlo, porque por el Mar Rojo se había abierto, había llovido maná del cielo. Él sabía contra lo que estaba hablando, pero le ganó su carne y blasfemó el nombre, entonces lo mataron a pedradas. Pastor, las otras blasfemias provocadas por el mal testimonio son graves, son malas, pero hay menos culpa allí. Hay menos culpa. Por ejemplo, Salomón decía, no me des riqueza, no me des pobreza, manténme del pan necesario. Bueno, parece como que aquí yo tenía el texto. A ver, Proverbios 39. Dice, porque no hurte y blasfeme tu nombre. Es como mancharlo, es como decir, mira, este robó, entonces ¿dónde está Dios? Ese Dios que él sirve hace blasfemar a los enemigos, pues. Proverbios 39, se lo voy a leer. Entonces, aunque es blasfemia provocada, no es igual como el que se levanta a sabiendas contra lo que es sagrado. No, dice Proverbios 38, desde el 7, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjese, ahí no se trata de que él va a proferir alguna blasfemia, sino con su acción está manchando el nombre de Dios. Está dando mal testimonio y está dando pie a que otros hablen mal de las cosas de Dios. Cambio. El texto en la versión internacional dice, solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco,
podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Es como traduce la versión internacional, cambia la palabra blasfemar por deshonrar. No sé hasta dónde pueda ser la una sinónimo de la otra, aunque dentro de lo que uno mira así, sencillamente deshonrar es una cosa y blasfemar es otra, pero mire que aquí hicieron esa traducción, cambio. Sí, correcto, pastor, gracias por la corrección. Como estoy aquí en el automóvil, no tengo la versión de Jerusalén, que es la que siempre me guía para especificar el vocablo. Voy a revisar ese punto, a ver cómo dicen la versión de Jerusalén, porque sí, nuestra Reina Valera utiliza a veces pues términos inexactos, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre el acto de blasfemar? Fíjese que hace poco, pastor, antes de dejar el micrófono, hace unos 3-4 días andaba yo aquí en Calexico, en Estados Unidos, aquí, está pegado a mi ciudad, y venía un americano viejito. Se le cayeron unas cajas que traía y cuando se le cayeron blasfemó el nombre de Dios. No voy a repetir la expresión en inglés, pero yo sé exactamente qué significa maldito sea Dios. Y dije, mira nomás, ¿cómo qué lengua tan suelta, ¿no? Probablemente sea gente atea. Acá entre los americanos, especialmente los que he oído que hacen mucho eso, son los veteranos de la guerra. Y cuando se les ha preguntado, dicen que ellos vieron a sus compañeros de milicia, amigos de la infancia que fueron a la guerra de Vietnam, estallar en llamas, ¿no? Por un bombazo, o quedar ciegos, destrozados, muertos. Y entonces ahí decían, ¿dónde está Dios? Y que levantaban las manos al cielo y le blasfemaban. Probablemente sea uno de estos ancianos amargados contra Dios que ya se le hace fácil maldecir. Es terrible, pastor. Es terrible y el pueblo debe de saber que el uso de la lengua es bien peligroso. Cambio. Le tengo la traducción de Jerusalén. Versículo 9, Proverbios 39 dice, pues si estoy saciado podría renegar de ti y decir, ¿quién es Yahvé? Y si estoy necesitado podría robar y ofender el nombre de mi Dios. Traducción de la Biblia Jerusalén, Pastor Gamaliel. Cambio. Mi micrófono no sirve, se me dañó el audífono. Si nos vamos a la parte de, estaba revisando, porque yo dije, bueno, la traducción de la Biblia, voy a ver exactamente qué significa blasfemia, y estaba buscando en el diccionario, ¿no? Dice el nombre, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Primero, que la blasfemia no se hace a otra persona, sino exclusivamente a las cosas sagradas, y son palabras o expresiones injuriosas. O sea que mentir no sería una blasfemia como tal, por ende no sería lo que hicieron Ananías y Zafira una blasfemia, porque ya ahí es mentira, ¿no? Y pues tú puedes mentir y no estás profiriendo palabras injuriosas. En el caso de ellos dijeron que sí, que ellos habían vendido la propiedad en tal cantidad, pero no estaban diciendo nada en contra del Espíritu Santo, sino estaban mintiendo, diciendo una falsedad que no algo que no correspondía, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta un poquito de eso, que blasfemia es cuando injurias a Dios, al Espíritu Santo o cualquier cosa sagrada. Cambio. Amén. Sí, ahí está la corrección, pastor. Entonces deshonre el nombre de mi Dios. Correcto. Hecha la corrección. Sí, blasfemar es injuriar, hablar mal, ofender con palabras a Dios o a las cosas sagradas, a su templo, a su Biblia, a su palabra, por supuesto al Espíritu de gracia, hacer afrenta al Espíritu de gracia y a los que moran en el cielo. Dimos un ejemplo, Moisés ha hablado cosas contra Moisés y la ley, dice.